Esto del perdón, ¿no es cierto? Para nosotros es un poquito complicado. Ustedes saben que nosotros padecemos todos de una enfermedad llamada separación y que esa separación es lo que ocasiona que todos nos encontremos con esto que llamamos problemas aquí en el mundo, ¿no? Ya sean de dinero, de salud, de relaciones, siempre hay algún problema. Pareciera, ¿no? Que cuando perdonamos hay como una vocecita que nos dice que si yo perdono al otro, es como que le estoy dando la razón al otro y yo fuera la que sigo estando, la que estoy errónea, ¿no? Todo esto sabemos que se debe a nuestro gran sentimiento que tenemos todos de ser erróneos, esa culpa inconsciente. Entonces, es como que siempre hay alguna razón por la cual nos cuesta o nos negamos a perdonar. Si realmente queremos sanar, tenemos que perdonar. No hay otro camino, no hay otro camino más liberador que el perdón. Esta palabra perdón está tan contaminada, ¿no? Porque nosotros todos conocemos el viejo perdón y bueno, nos parece que perdonar es eso que aprendimos hace muchos años y bueno, eso es lo que hoy vamos a tratar de desterrar, ¿no? De nuestra mente. Primero, lo primero que tengo que saber es que el perdón no es un comportamiento, sino que es una actitud, y es una actitud mental, ¿sí? Ya partiendo de esta base de que el perdón es una actitud mental, ya no nos quedamos tan constreñidos con esa idea de perdón de antes que pareciera que tenía que ver todo con el comportamiento, con lo que hacíamos con el otro, lo que le decíamos, la cara que poníamos, si lo abrazábamos, si no, que sí, que no. Esto del perdón es una actitud mental, solo mental. Perdonarnos es ir más allá de los juicios, más allá de los juicios y las percepciones que nos limitan y nos encierran en la inseguridad. Recuerden que el perdón siempre se trata de un cambio de percepción a nivel de la mente, ¿no? Y obviamente que cuando perdono tengo que ir más allá de esta mente juzgadora, llamada ego, que es la que me impide sentirme unida a todo. Perdonar nos libera de la carga de continuar siendo víctimas. Esa es otra cuestión. Pareciera como que cuando nos sentimos, ¿no?, injustamente tratados por otros, o sea que estamos en una situación que parece que tenemos que perdonar, parece ser como que esto de soltar a la víctima nos cuesta mucho a todos, porque pareciera como que queremos que sea el otro, ¿no?, el que pague, el que perdone, y no nosotros. Ahí es donde nos atrapa el ego y nos cuesta bastante tiempo salir de ahí. Mucho, mucho tiempo. Pero, perdón, nos permite liberarnos del poder que ejercen sobre nosotros las actitudes y comportamientos de otros. Fíjense en que nosotros le damos mucho poder al otro sobre nosotros. Pareciera que es la actitud o el comportamiento del otro el que me condiciona a mí para que yo esté en este estado, ¿sí? O me sienta de tal manera. Y pasa bastante tiempo hasta que salimos de ahí, ¿eh? No es que lo vamos a lograr en un instante. Ojalá fuera así, de fácil. A su vez, el perdón nos despierta a la verdad de nuestra bondad y el reconocimiento de que somos dignos de amor. Parece ser que cada vez que perdonamos nos sentimos un poco más dignos de ser amados, ¿no? Porque todo el problemilla que tenemos todos es que estamos tan alejados y separados de lo que somos, del amor, que el no perdonar nos condiciona y nos hace sentirnos como que no somos buenos y que no somos merecedores de amor. El perdón es el medio para reparar lo que está roto, ¿sí? Cuando hay una falta de perdón o cuando tenemos que perdonar ciertas situaciones o personas, aparentemente, ¿no? Es como que hay un quiebre, una brecha, ¿no? Algo que nos separa.
El perdón toma nuestro corazón roto y lo repara. ¿Sí? Es como una reparación que hace el perdón. Además de eso, lo libera, porque nuestro corazón está aprisionado mientras no perdona. Toma nuestro corazón manchado de vergüenza y culpa y lo devuelve a su estado inmaculado. Claro, como esta palabra perdón está tan deteriorada, ¿no? Cuando escuchamos que otro nos dice, tenés que perdonar, no nos gusta ni medio. Por lo general, nuestra primera reacción, cuando escuchamos esto, decimos jamás, jamás, jamás voy a perdonar. No, 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 no. Ni en broma, ni en broma. Perdonar con todo lo que me hizo, todo el daño que me hizo. Y estamos atrapados en, no puedo perdonar. En el no puedo perdonar bastante tiempo. Es mejor, como siempre les digo, que en vez de decir no puedo perdonar, digamos no quiero, ¿no? Porque es como que ahí ejercemos un poquito más nuestra voluntad. Porque mientras siga atrapado en el no puedo, es como que me cerré todas las puertas. Entonces tomar conciencia que en realidad es que no quiero aún, que no significa que no vaya a querer luego. Por ahora, no quiero. En vez de decir no puedo. Todos tenemos un conjunto de ideas preconcebidas sobre el perdón. Por eso parece ser que nos cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo sobre lo que el perdón es, lo que el perdón no es, y cómo practicar este perdón no dual. Nuestro concepto del perdón, según el cual tengamos cada uno, puede provocar dos cosas. Una es imposibilitarnos, limitarnos, perdiendo así nuestra capacidad para la claridad y la alegría. Claro, cuando no perdono me siento oscuro, no claro, ¿sí? Confundido. O puede animarnos ofreciéndonos una manera de dejar atrás el pasado y ser libres, ¿sí? Puede ser que me den esas ganitas de perdonar porque sé que me ofrece la libertad. Lo primero que vamos a hacer es aclarar todo lo que el perdón no es. Vamos a repetir. Todo lo que el perdón no es. Lo que no es, no lo que es. Porque siempre primero tengo que saber lo que algo no es para poder saber lo que es. No es justificar comportamientos negativos o improcedentes, como el maltrato, la agresión, la traición y la deshonestidad. O sea, no es que porque perdono voy a justificar los comportamientos de otros que sean de esta clase, el maltrato, la agresión, la traición, la deshonestidad, ni por parte de otros ni por parte mía, ¿no? No es justificar eso. O sea, no es que digo, bueno, como tengo que perdonar, entonces voy a dejar que me sigan maltratando, voy a dejar que me sigan agrediendo, voy a dejar que me sigan traicionando, que sigan siendo deshonestos conmigo porque yo practico el perdón y ahora soy muy espiritual. No, no es eso, no hay que justificar esos comportamientos. Perdonar no es aprobar la conducta que te ha causado sufrimiento, ¿sí? O sea, el otro hace algo que provoca sufrimiento en mí y yo digo ahora que lo apruebo. Bueno, está bien. No, tampoco es eso. Perdonar no es hacer como que todo va bien cuando siento que no es así, ¿no? O sea, entro en el camino del perdón y ahora digo, bueno, pero está todo bien, total yo estoy perdonando, está bien, todo está bien. Quiero ver que todo está bien, pero en realidad no está todo bien. Son cosas que hacemos todos, ¿no? Con esto del perdón. Por eso estamos remarcando. Perdonar no es reprimir la rabia, simulando una actitud simpática. Claro, enfadarse puede ser que no sea compatible con tu imagen de buena persona. Acá viene un gran dramón para todos los perdonadores.
Claro, empezamos a practicar el perdón, entonces ahora digo, bueno, ahora me la aguanto, me la aguanto. Estoy que ardo de rabia, pero no le digo nada porque yo estoy perdonando. Entonces me hago la simpática, pongo sonrisita, porque yo soy buena persona. Me la tengo que aguantar. No, eso tampoco es perdonar, no es reprimir. Perdonar no es adoptar una actitud de superioridad. Por ejemplo, si se perdona a alguien porque se le tiene lástima o se lo considera tonto o estúpido, es que estamos confundiendo perdonar con ser arrogante y criticón, ¿sí? Porque también está esa postura, ¿no?, mental, en donde yo adopto una actitud de superioridad y digo, bueno, yo soy una gran perdonadora, que soy espiritual, pobre me da pena, lo voy a perdonar, ¿sí? Eso tampoco es perdonar. Perdonar no es cambiar de comportamiento, ¿sí? O sea que porque perdono ahora me voy a comportar de otra manera, me tengo que hacer otro disfraz. No. Supongamos que perdono a un viejo amigo con el que estaba enemistado, entonces como ahora perdoné, lo voy a llamar de nuevo, aunque no tenga ganas, pero como perdoné, como estoy trabajando el perdón con Pepe, lo voy a llamar por teléfono, porque ahora quiero cambiar de comportamiento, hacer cosas en la forma para demostrar que yo perdono, que también ahí nos atrapa el perdón bastante tiempo. Perdonar no es comunicarse verbalmente con el otro y decirle te perdono, porque solamente requiere un cambio de percepción, es otra manera de ver, ¿sí? Esto no quiere decir que pueda ocurrir que en la forma, aparte de haber perdonado en mi mente, proceda de esa manera y le diga al otro te perdono, pero decir un te perdono sin realmente haber un sentir de liberación, de que realmente perdoné, no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el motivo más importante para tomar la decisión de perdonar? Recordemos que el perdón es una decisión, es algo que yo decido, que quiero, ¿sí? Yo tengo que tomar esta decisión, eso lo tengo que tener bien claro. Si yo no quiero, no hay proceso que pueda llevarse a cabo. El motivo más obvio para todos, por el cual vamos a tomar esta decisión de perdonar, es porque queremos liberarnos de los efectos debilitadores de la rabia y el rencor. La rabia y el rencor nos debilitan energéticamente. Cada vez que nosotros guardamos un rencor hacia alguien, ¿sí?, o tenemos rabia por alguna cosa que se nos hizo aparentemente, nos debilitamos mucho, nos sentimos cansados. Ese puede ser un gran motivo, saber que me voy a liberar de toda esa rabia y todo ese rencor. Esta rabia y este rencor son emociones que nos desgastan enormemente. Cuando nos perdemos en esta rabia, nos volvemos sordos a nuestros sentimientos más profundos. Suele haber una enorme resistencia a perdonarse a uno mismo. Y esta autora dice que ¿por qué nosotros tenemos tanta resistencia a perdonarnos a nosotros mismos? Porque se experimenta como una muerte. Para el ego, obviamente, ¿no? Parece como que si perdonáramos, nos volviéramos vulnerables y tontos, y que los demás se van a aprovechar de nosotros. Claro, además de que muere el hábito de considerarme pequeño, indigno, muere la vergüenza, la culpa, la autocrítica, muere todo, mueren todas mis defensas, todas las armas del ego. Terrible. ¿Cuántas veces nuestra decisión a amarnos y aceptarnos ha dependido de que las circunstancias sean distintas a como son? Millones de veces. No me amaré ni perdonaré hasta que no pase esto y esto. No puedo amarte. ¿Por qué? Hay cosas ahí fuera que me impiden amarme. ¿Qué críticas de nosotros mismos tendríamos que dejar marchar para perdonarnos?
nos preguntamos eso, ¿qué cosas son las que critico de mí mismo? Porque por lo general las que critico de otros son las que me critico de mí. Obviamente, el otro en mi espejo, ¿no? Me está mostrando todo eso que yo no puedo aceptar. Pero observamos esto, nos detenemos a mirar realmente qué críticas de nosotros mismos tendríamos que dejar marchar para poder perdonarnos. El propósito del perdón es arrojar luz sobre los engaños, temores, juicios y críticas que nos han mantenido cautivos en el papel de ser nuestro propio carcelero. Claro, como que nosotros no lo tenemos en cuenta. Quizás al principio, ¿no? Antes de empezar la práctica del perdón, creemos que nos sentimos aprisionados por otro, por una situación externa, por otra persona. Al principio es muy evidente que parece ser que es así. Nos lleva un tiempo de práctica del perdón hasta que en un momento nos damos cuenta y decimos, no, yo soy mi propia carcelera. Yo misma estoy decidiendo aprisionarme a mí misma. Hasta que no hacemos ese clic y nos damos cuenta que en realidad somos nosotros mismos, nos va a llevar un tiempo como de lucha, ¿no? Porque nos vamos a resistir bastante. Otro tema muy importante en esto del perdón es esto de ser buenos. El problemita que tenemos todos de ser buenos. Yo creo que es el gran problemón. ¿Por qué todos tenemos esta idea de que tenemos que ser buenos? Y que parece que hay una idea en el inconsciente colectivo, ¿no? En la sociedad que me dice que tengo que esforzarme por ser mejor persona, ser bueno, llegar a ser buena. ¿Por qué? Porque yo creo que soy malo. Porque yo no podría querer llegar a ser buena si yo creyera que soy buena. Debe haber una creencia profunda en todos nosotros de que somos malos y erróneos, porque si no, ¿por qué me esforzaría por querer llegar a ser algo que ya soy? Si nosotros no tuviéramos miedo, no tendríamos que habernos construido una personalidad. Podríamos funcionar bárbaro sin tener que actuar un papel. Pero debido al miedo que tenemos, ocasionado por esa creencia en la separación del amor, o sea, del ser que somos, todos aquí representamos papeles. Esos yoes con los cuales nos identificamos, al final deben integrarse para recordar el yo con mayúscula que somos. Entonces, para tener este potencial, ¿sí? Desarrollar este potencial que todos tenemos, pero que parece que no estamos ejerciendo, ¿no? Es necesario que vayamos más allá de esta identificación con estos pequeños yoes. Estos yoes juegan aquí, como les dije, papeles, ¿no? Son nuestras emociones, nuestras creencias, y son los que nos limitan. Cuando estamos limitados por esta personalidad, no solo que nos impide ser objetivamente conscientes y libres ante cualquier situación que se me presenta, sino que también obstruyen el paso de muchas otras cualidades de este yo esencial. Por eso no podemos ejercer nuestro verdadero poder, porque solo ese verdadero poder se puede ejercer cuando estoy en el ser, ¿sí? Cuando estoy en la unidad. Estamos acostumbrados a que siempre nos personalizamos y decimos, soy tal cosa, yo soy tal cosa, soy tal cosa. O sea, nos juzgamos automáticamente. Entonces, una cosa es decir, cometí un error, y otra cosa es, soy un error. Una cosa es decir, hice algo malo, y otra cosa es, soy una mala persona. ¿no? Porque no es lo mismo. Una cosa es que tome conciencia de que hice algo malo, y otra cosa es que yo me diga a mí mismo que soy una mala persona. Porque ahí ya caí en la idea de pecado y no tengo solución. Es esencial tomar conciencia de los mensajes que nos generaron culpa y vergüenza para liberarnos de las reacciones emotivas y de comportamiento que nos provocan. Todos estos mensajes que recibimos desde niños o desde adolescentes,
esos mensajes, ¿no?, que todos tenemos como grabados en nuestra psique, son los que nos generan culpa y vergüenza. Descubrir qué es lo que nos decimos a nosotros mismos es muy liberador. Hay un libro que se llama La culpa es la maestra, el amor es la lección, de la doctora Borisenko. Dice que ahí en ese libro hay una serie de frases que indican una vergüenza y una culpa no sanadas en el adulto. Para darnos cuenta vamos a escuchar estas frases y fíjense en que muchas de ellas nos las decimos muy a menudo. Soy una persona demasiado entregada. Yo sé qué es preocuparse. Yo sí que lo sé. Yo sí sé lo que es preocuparse. No puedo dejar de ayudar. No puedo dejar de ayudar. Siempre estoy pidiendo disculpas. ¿Sí? Este tic que tenemos todos, ¿no?, de pedir disculpas. Yo pido disculpas porque siempre me creo que estoy equivocado, ¿no?, que soy erróneo a cada rato. Suelo despertarme sintiendo angustia que a veces dura días o semanas. Me despierto por la noche sintiendo angustia que dura días o semanas. Ese es otro síntoma de que hay una culpa no sanada. Siempre me echo la culpa de todo. Siempre me echo la culpa de todo. Me preocupa lo que la gente piense de mí. Ese yo creo que es el fatality. Me parece que es vox populi, es en todos. Me preocupa lo que la gente piense de mí. Vieron que, por ejemplo, hay un conflicto con X persona y después, ¿no es cierto?, me quedo a solas pensando qué pensará el otro de mí. Me parece que fuera muy importante lo que el otro piensa de mí. Sí, es de risa. Bien. No soy tan capaz como creen algunas personas. Esto ya viene de una idea que yo creo que los otros creen que soy capaz y yo me creo que los otros creen que yo soy capaz. Entonces me digo, no soy tan capaz como creen algunas personas. Esta también. Soy muy perfeccionista. Detesto aceptar y pedir ayuda. Detesto aceptar y pedir ayuda. Y esta también otra, vox populi. No sé decir que no. No sé decir que no, claro. Como no sé decir que no, porque tengo miedo a lo que piensen de mí, entonces siempre digo que sí. Pero después me veo envuelto en unos rollos y ni yo sé cómo salir. Eso nos pasa a todos. El tema es ahora como reprogramar, como cambiar el chip y ya no decirnos más de estas cosas, porque obviamente están hablando de que hay una profunda culpa y vergüenza, tomar conciencia de que nos las decimos y tomar conciencia de quiénes somos en verdad, porque el problema está ahí, que yo creo ser una cosa que no soy, ¿sí? Y estoy en conflicto entre lo que verdaderamente soy y lo que creo que soy. Ese es el gran conflicto, ¿no? La separación en mi mente. ¿Qué nos podemos decir? Eres y serás y eras, y en toda la conjugación verbal del tiempo ser, una persona digna de amor. Eres una persona digna de amor. Eres inocente. Tu esencia es inocente. O sea, en esencia todos somos inocentes. Eres digno de respeto y aceptación. Ya te has perdonado. ¿Podemos aceptar que ya nos hemos perdonado? Nos ponemos en este instante, sentimos que realmente ya nos hemos perdonado o creemos que todavía tenemos muchas cosas malas por las cuales perdonarnos. Bueno, empezar a darnos cuenta que ya nos hemos perdonado. Elijo aceptarme y amarme. Elijo aceptarme y amarme.
porque cuando me acepto dejo de criticarme y juzgarme, por lo tanto empiezo a amarme. Nuestro niño o niña interior necesita saber qué es y siempre ha sido digno de un amor y un respeto incondicionales, aunque hasta el momento no lo haya experimentado. Así que este tema de sabotearnos a nosotros mismos durante nuestra práctica es algo natural, pero bueno, acá la autora recalca que se debe a que tenemos esta idea de perfección, ¿no? De que queremos perfeccionar algo que no tiene perfección, que es el personaje. Entonces nos enfrentamos a nuestro peor enemigo porque obviamente el personaje nunca va a ser perfecto. Siempre va a haber algo que no llega a la altura de nuestras exigencias. Siempre vamos a tener algo más que superar. ¿No? ¿Vieron todo este asunto de la superación que está muy de moda hoy en día, ¿no? Por eso hay tantos coaches ahí fuera, aparentemente, que nos dicen, tú puedes, llega a ser mejor, mejórate. Esta idea, ¿no? Y nosotros, bueno, nos embarcamos en eso porque, claro, como nos sentimos tan mal y erróneos, esa idea de ser mejor, ¿qué tengo que hacer para ser mejor persona? La compramos, ¿sí? A un alto precio. Y bueno, parece ser que nunca nos sale. Porque nosotros en sí, ¿no? Nuestra mente anida esa idea de que si algo no me sale perfecto es porque no valgo. Esta idea de falta de valía que tenemos todos, ¿no? No me salió perfecto, así que yo no valgo nada. El perfeccionismo crónico es un maltrato hacia nosotros mismos. Nos excluye de nuestro propio corazón y nos roba la vitalidad y la energía. Claro, porque ponemos toda nuestra energía en llegar a ser perfectos, en que nuestra vida funcione perfecta. Si exijo perfección, estoy rechazando un aspecto de mí mismo que forma parte del todo. Fíjense en que esta idea de que si yo quiero ser perfecto es porque me comparo con algo o alguien ahí fuera. Porque si yo supiera que soy perfecto como lo que soy, no necesitaría buscar perfeccionarme. Yo creo que necesito perfeccionarme porque creo que soy imperfecto, porque me comparo con otro que yo creo que es perfecto. ¿Cuánto tiempo nos lleva perdonarnos? Esa es otra pregunta que nos hacemos, ¿no? Porque parece ser que no se acaba nunca y que nunca llegamos, ¿no? Que estamos ahí que parece que sí, pero no. Claro, porque nos olvidamos que perdonarnos es un proceso y estamos con que el perdón fuera algo que ya lo logré, punto y listo. Ya me perdoné, ya estoy casi ascendiendo, un pie en la escalera y ya llego al cielo. Este es un sendero por donde se viaja, no es un estado permanente al que se llega. ¿Sí? Esto hay que tenerlo bien en cuenta, lo del viaje sin distancia, porque se nos olvida. Si no andamos como locos tras el palo y la zanahoria, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿cuándo voy a desengancharme de una vez y a perdonar cosas que ya están pasadas y acabadas? ¿Cuándo voy a soltar esto de una vez por todas? ¿Cuándo va a ser? Nos preguntamos, ¿no? ¿Algún día me amaré de verdad? El crecimiento se produce en espiral. Bien, entonces eso está bueno tenerlo en cuenta, en espiral, ¿sí? No así. Cuanto más sanamos, más nos queremos y aceptamos a nosotros mismos. Y mayor conciencia tenemos de los sentimientos más sutiles de culpa e indignidad para reconocerlos y sanarlos. Esto nos va a pasar a todos, ¿no? Que a medida que profundizamos en el perdón, nos vamos a dar cada vez más cuenta, vamos a estar más sensibles y receptivos a ese malestar interno, ¿no? Entonces ya apenas tengamos la alerta, ¿no? La señal, ya enseguida vamos a ir al perdón. Tomémonos un minuto, ¿no? Para
observar nuestra respiración y tomarnos un minuto para respirar, para observar mi respiración. Y mientras observo mi respiración, me voy a preguntar mentalmente, ¿quién o qué es consciente? ¿Quién o qué es consciente? Observo mis pensamientos y continúo respirando. ¿Quién o qué es consciente de esos pensamientos? ¿Quién o quién es consciente de esos pensamientos? Continúo respirando y observando mi respiración. Y ahora me voy a preguntar, ¿qué siento? ¿Qué siento? Y voy a fijarme a ver si mi estado de ánimo y mis emociones, con este ser consciente de mi respiración, y este darme cuenta de qué siento, van cambiando. Si van cambiando estas emociones, este estado de ánimo. Y me vuelvo a preguntar, ¿quién o qué es consciente de esas emociones cambiantes? ¿Quién o qué es consciente de esas emociones cambiantes? Hay una parte tuya que puede presenciar y observar tus pensamientos, sentimientos y sensaciones que cambian. Tú puedes ser el observador al mismo tiempo que experimentas sensaciones, pensamientos y sentimientos. Para algunos, la relación con Dios es una continuación y una proyección de las experiencias que tuvimos con nuestros padres. Para perdonar a Dios tenemos que perdonar aquí a nuestros padres, porque claro, ellos fueron nuestros primeros diosecillos cuando éramos niños. Entonces, de acuerdo a ese vínculo que establecimos con nuestros padres, va a influir mucho en nuestra experiencia de Dios en el futuro, ¿no? Cuando somos grandes, que es lo que pensamos que Dios es. Algunos, ¿no? Quizás como niños sus padres fueron como superhéroes para ellos, ¿no? Y se quedaron con esa imagen, ¿no? Idealizada de los padres. Y entonces piensan en un Dios que es como un superhéroe, como el que nos viene a resolver todo, ¿no? Que nos puede resolver todos los problemas. Pero puede pasar que hayamos tenido padres críticos y severos que nos transmitieron muchos debes y no debes, ¿sí? Muchas normas, muchas reglas, ¿no? Esos padres muy autoritarios que, digamos, en nuestra infancia su educación se basaba en lo que debíamos y no debíamos hacer. Los que fuimos criados así, claro, vamos a concebir a un Dios como un juez que nos vigila y que está todo el tiempo viendo a ver cómo hacemos las cosas. Entonces, claro, esa idea de que Dios es como un juez, ¿no? Que está mirando a ver cómo obramos aquí en el mundo, qué hacemos, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, en realidad es nuestra mente, ¿no? La que está haciendo ese juego. Pero nosotros, mediante este mecanismo de la proyección, creemos que es alguien externo que nos está juzgando. Así que tiene mucho que ver, dice esta autora, con esa idea de niños que tuvimos acerca de Dios, ¿sí? Ya sea que lo vimos como un superhéroe que nos viene a resolver todo, o como un juez que está dictaminando lo que está bien y lo que está mal. Si nuestro concepto de Dios es de un ser, ¿no? Que está en el cielo, que es todopoderoso, omnisciente, todo clemencia, y que siempre lo controla todo, puede ser que nos contemos entre aquellos que tienen muchísima dificultad para reconciliar ese concepto de Dios con algunas de las cosas horrorosas que ocurren en el mundo. Claro, porque supongamos que fuimos criados con que Dios, bueno, es todopoderoso, omnisciente, como nos dijo la iglesia, ¿no?
Y creemos que Dios está en el cielo, ¿no? En un lugar, y que desde allí, ¿no es cierto?, está observándolo todo y que es todo bondad. Entonces no nos cierra mucho esta idea de que como si Dios es así, todo bondad y clemencia y todopoderoso, ¿cómo puede ser que permita que pasen las cosas que pasan en el mundo? Eso también nos preguntamos muchas veces. Es más, nos preguntamos que cómo puede ser que a las personas que son buenas le ocurran cosas malas, porque vieron que pareciera que en el mundo, pareciera que a los malos, no sé si a ustedes les pasó, pero yo me lo pregunté muchas veces, ¿cómo a los malos no les pasa nada? Y a los que son buenos le pasan cosas malas. Eso también nos preguntamos todos. También puede ser que nos consideremos agnósticos, ¿vieron estas personas agnósticas, ¿no?, que tienen los sentimientos hacia Dios que no le plantean ningún dilema, ¿no? Que necesitan que todo sea probado. El agnóstico necesita pruebas, ¿no?, de las cosas para realmente decir que existen. Pero como Dios no se ve, entonces no hay pruebas, ¿no? Ni a favor ni en contra. Entonces, puede ser que nuestra postura no sea ni de dependencia ni de expectación, o sea, no estemos esperando nada de alguien externo, porque tenemos una postura agnóstica frente a Dios. Y puede ser que estas personas, como no tienen expectativas puestas en alguien externo, no sientan rabia contra Dios, no sientan nada. También puede ser que nos consideremos ateos. ¿Vieron la persona atea que no cree en nada, ¿no? Entonces estas personas, ¿no?, no se enfadan con Dios o con algo o con alguien porque no existe. O sea, vos cuando le decís algo acerca, le nombrás Dios, te dicen, no, pero Dios no existe. También se puede pensar que Dios está muerto. ¿Vieron como la de Nietzsche? Era Nietzsche que decía esto. Que una vez que puso en marcha el mundo, nos abandonó a un destino humano irracional y caótico. ¿Sí? Es otra postura frente a Dios. Bueno, Dios está muerto, decía estos filósofos, ¿no? Y bueno, puso en marcha el mundo y se fue. Se fue, nos dejó acá y ahora, bueno, arreglátela como puedas. Bien. En este caso uno podría sentir mucha rabia contra Dios porque tiene esa idea de abandono, ¿no? Esta idea de abandono la tenemos todos, fíjense, porque nosotros tenemos una creencia inconsciente muy profunda de que nosotros creemos que fue Dios el que nos abandonó, cuando en realidad fuimos nosotros los que abandonamos a Dios, ¿no? Porque queríamos hacer nuestra cosa aquí. Esta clase de desolación y rechazo puede darse también cuando golpea la enfermedad. Otro tema aquí en el mundo, ¿no? La enfermedad. O cuando ocurre una catástrofe natural, ¿vieron esas catástrofes? O cuando nos enfrentamos a una situación muy difícil en nuestra vida que escapa a nuestro control. Es como que ahí nos preguntamos, ¿pero dónde está Dios? ¿Cómo puede ser que permita esto, no? Es como que nos sentimos desolados. También puede ser que creamos que Dios es una fuerza benévola que controlará las circunstancias externas, nos evitará las pruebas terribles de la existencia humana y nos va a proteger de la muerte, de la pérdida, de la enfermedad y del dolor. Entonces es inevitable el conflicto en nuestra relación con Dios, porque si Dios nos falla, nos vamos a sentir traicionados y furiosos. Esa es otra etapa por la que también pasamos, o quizás hay personas que están ahí, en el cual uno dice, ¿no?, que pone toda su fe en Dios, ¿no? Y parece ser que nos pasan cosas terribles y bueno, sentimos como que Dios nos falló, que nos traicionó. ¿Tienen esta idea de traición que tenemos todos, de que parece ser, ¿no?, que la experimentamos en que otras personas nos traicionaran, ¿no? Nos traicionaran nuestra buena fe. Que nosotros actuamos de buena fe y el otro nos traiciona. Bueno, es la relación con Dios en nuestra mente.
yo soy bueno, tengo fe en vos, Dios, me comporto bien con todas las personas, ayudo a todo el mundo, qué sé yo, que aquí patatín patatán, y resulta que ahora vos me das o me traes esta enfermedad o esta situación terrible a mi vida, de dolor, entonces eso provoca una ira contra Dios, ¿no? Una ira, sí, sí. Bueno, enfadarme con Dios significa que tenemos un Dios falso, que adoramos a un ídolo. Y acá es donde tenemos que explorar un poco nuestra mente y darnos cuenta que sí, que realmente esa idea de Dios que teníamos hasta entonces, un Dios externo, un Dios que habíamos idealizado, ¿no? Un ídolo, es falsa, es un Dios falso, ese no es el Dios verdadero. En estos momentos de rabia contra Dios, cuanto más furiosos estamos, es quizás cuanto más estamos creciendo interiormente y descubriéndonos.